Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Julio Borges. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Muy buenas tardes. Hoy lunes 23 de julio de 2018 por Radio Caracas Radio, en este su espacio Contigo Julio Borges, y con el diputado Juan Miguel Mateus, este servidor aquí en cabina. Escuchábamos un clásico, Giordano, por estas calles de Venezuela, que claman por justicia social, que claman por una liberación democrática, que claman por el cambio, y que estamos seguros, pues pronto, muy pronto, tendrá unos frutos de democracia. Como siempre, tenemos que dar crédito a quien crédito merece, porque hacen posible que este programa llegue a su hogar. En la dirección general de la estación de Radio Caracas Radio, don Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción de este espacio, Selemne Pérez; en los controles, el maestro César González; en la conducción, el diputado Julio Borges y este servidor, diputado Juan Miguel Mateus. Y como siempre, tienen que comunicarse con nosotros para que saque eso que tiene entre pecho y espalda, eso que tiene atarugado y que quiere decir, que quiere comunicar. Y para ello se pueden comunicar con nosotros al 212-482-9750, repito, 482-9750, por la mensajería de Dilo al 3456, por Twitter y Periscope @RCR750, y nos pueden ver por nuestra página web, que es rcr.tv. ¿Cómo no hablar, como cada lunes, del drama, de la situación económica, social, del sufrimiento de la familia venezolana, de la familia caraqueña, por supuesto, pero de toda la familia venezolana? Y podemos comenzar, mientras contactamos al diputado Alfonso Marquina, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Podemos comenzar con un titular del diario El Nacional, que dice lo siguiente: producción de maíz garantiza solo 2 meses de consumo. Según los cálculos, se sembraron 200.000 hectáreas. La situación es crítica. Ya el año pasado se llegó a 324.000 hectáreas y el desabastecimiento fue muy grave, dijo Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Advirtió que la falta de agroquímicos para el control de plagas y fertilizantes afectaron la siembra de invierno. Solo una muestra del caos, de la crisis en la que estamos sumergidos los venezolanos por el fracaso del modelo. Y quisiera comenzar nuestras reflexiones del día de hoy por una relación muy estrecha que existe entre el hambre en los sistemas totalitarios de corte marxista y el control social, el control de todo lo que existe en la sociedad por parte de estos regímenes. Vamos a poner 3 ejemplos muy concretos de cómo el marxismo ha profundizado el control social a través del estómago, a través del hambre. Y así veremos cómo
esta situación de Nicolás Maduro no es accidental, responde a un plan predeterminado, que es el plan de la miseria de todo el pueblo de Venezuela y contra lo cual nosotros luchamos, contra lo cual nosotros nos rebelamos. Por cierto, tenemos abiertos los micrófonos, nos pueden llamar al 482-9750, pero mientras tanto les decía que un primer ejemplo es la Unión Soviética. Millones de personas sometidas a hambruna para que el Estado pudiese fungir en ese momento como el benefactor de las migajas de alimento, el benefactor que es capaz de llevar el pan de la manera más básica a las mesas. Un tanto ocurrió también con la China de Mao Zedong, una China en la cual hubo mortandad por hambruna. Murieron decenas de chinos precisamente por una política de destrucción de la calidad de vida y de la dignidad humana a través del control social por la dominación de los alimentos. Y de una manera más cercana a nosotros tenemos que pensar en la Cuba, especialmente la Cuba de eso que se llamó, valga la redundancia, el periodo especial, en la cual Fidel Castro sometió a su población a una hambruna total. Tanto es así que un tercio de la población perdió aproximadamente un cuarto de su peso corporal. Si eso es así, podemos ver que lo que está ocurriendo en Venezuela no es accidental, no es que está fallando el sistema porque lo están gobernando mal, es sencillamente que dentro de los planes de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder está el hambre y la miseria para los venezolanos. Tenemos dos llamadas. Nombre y lugar de donde nos llama, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, doctor, yo quisiera pedirle por favor, de rodillas, que es preciso, a ver si hay un médico que pueda brindarme la ayuda con una endoscopia, que hay una sobrina que tiene también problemas de desnutrición y se tragó algo que estaba comiendo y la hemos llevado a todas partes, hemos rodado, como usted no se da una idea. Esta mañana nos dijeron que la lleváramos al Llanito y todas a las 6 de la mañana y la devolvieron y está que se desmaya cada rato porque no puede respirar bien. Yo le agradezco, por favor, a un médico que una ayuda, porque dicen que no hay anestesia, que no le pudieron hacer la endoscopia. ¿Cuál es su nombre? Está muy delicada de salud. Díganos, por favor, su nombre y lugar de donde nos llama y nos da. Yo lo estoy llamando de aquí de Baruta. Yo me llamo Gladys Rodríguez. Ajá, y el número de mi teléfono es 0212 Ajá. 619 Ajá. 1568. Por favor. ¿Nos lo puede repetir, señora Gladys, por favor, el teléfono? ¿Cómo? ¿Nos puede repetir el número telefónico, por favor? 212-619-1568. Yo le agradezco, por favor, un médico que tenga la caridad porque se está muriendo. Primero, con que no hay nada de alimento que comer y ella se tragó algo que estaba comiendo, un pedacito de panita que no puede respirar y tiene ya eso, ya varios días sin comer. Eso fue desde el jueves y esa niña ya está que cada rato se desmaya. Por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gladys. Gobierno. Vamos a hacer el servicio público en posteriores programas. Tenemos otra llamada, por favor, nombre y lugar de donde nos llaman. No sé si seré yo que estoy ahí, ¿no? Es usted mismo. Bueno, mira, soy Gómez Millán de aquí de la Florida. Yo estoy oyendo todas las cantidades de quejas. Acabo de oír esta señora que tiene ese problema de desesperanza, muy enfermo y no consigue ayuda en ninguna parte. Esas son cosas que están pasando en todo el país, en todas las instituciones, en todo el ámbito nacional. Ahora estoy viendo con gran inquietud. Yo soy un hombre ya de 86 años, que no tengo, quisiera antes de morirme ver la libertad, pero creo que no la voy a poder ver, porque estoy viendo que hay puras manifestaciones, quejas y más quejas, pero veo que la mesa unidad no dice nada, está calladita, como que si no le importara nada lo que está pasando. O sea que ellos deben estar muy bien,
debes tener bastante comida, debes tener bastante medicina, debes tener bastante tranquilidad, todas esas cosas, pero alguien que me diga hasta cuándo hay que aguantar este sistema. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una tercera llamada. Nombre y lugar de donde nos llaman, por favor. ¿Aló? Sí. Aló, sí. Buenas tardes, Rolando Amariz, desde las minas de Baruta. Un placer, señor Rolando. Gracias. Mira, primeramente, para la señora que pidió ayuda para la endoscopia, yo le aconsejaría que se dirigiera a la Cruz Roja, ya que ahí se manejan ese tipo de intervenciones quirúrgicas y tienen un costo bastante económico. En el caso que pueda ser si sea una emergencia, porque en el pasado tuve una emergencia similar y allí se atendió, ¿entiendes? Entonces, la Cruz Roja en estos momentos es una buena opción para las personas de muy bajos recursos que no tengan cómo resolver en otros lados, porque lo que pasa en los hospitales es que la mayoría de los endoscopios están dañados, ¿ves? La mayoría de los implementos que se usan o de los instrumentos que se usan para este tipo de intervenciones están dañados, señores. Entonces no tenemos ahorita esa facilidad, pero en la Cruz Roja es un sitio donde pueden resolver y los costos son bastante económicos. Entonces es la recomendación que le doy a esta señora que llamó. Y lo otro, bueno, señores, que no perdamos la fe. Para mí queda muy poco tiempo ya para que salgamos de esta, despertemos de esta pesadilla. ¿Aló? Sí, le escucho. Sí, que falta muy poco para que despertemos de esta pesadilla. No podemos perder la fe, la esperanza es lo primordial para que nosotros podamos vencer esto. Nosotros estamos siendo obligados a presenciar un teatro patético en el país de Venezuela y estamos sentados obligados. Pero señores, en algún momento esta función se va a terminar. Entonces tenemos que estar pie firme, más unidos que nunca, no nos podemos divorciar los unos de los otros, tenemos que estar en unidad, eso es lo más importante, ¿entiendes? La unidad, porque si ellos están en conjunto, unidos, en contra de nosotros, que somos mayoría, pero triunfan porque están unidos, entonces nosotros que somos mayoría tenemos que estar unidos, señores. Aquí no nos podemos andar zumbando los zapatos del uno al otro, es una unidad, y en unidad es que vamos a vencer. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada antes de ir al corte y hacer un comentario preliminar, previo al segundo espacio de este programa de radio. Buenas tardes, nombre y lugar donde nos llama, por favor. Sí, muy buenas tardes. Sí. Le hablo desde Villa de Cura, Estado Aragua, le habla Edgar Vidao. Un placer escucharlo, señor Edgar. Sí, yo más que todo, fíjate, el compañero que acaba de hablar ahorita, él habla de unidad. Todos los venezolanos pedimos esa unidad. Los partidos políticos, todos hablan de unidad. Pero llama poderosamente la atención, y este es un llamado que le quiero hacer a Julio Borges. O sea, ¿cómo se hace en una reunión en privado Julio Borges, Henry Ramos Alú, Enrique Capriles, Manuel Rosales y Henry Falcón, y no toman en cuenta a los demás partidos, a los demás líderes pues, de los demás partidos, excluyendo entonces a María Corina, excluyendo también a Andrés Velázquez y así a otros líderes? Si se va a hablar de unidad, debemos hablar de unidad de corazón. Yo creo que llegó la hora de dejar ya los intereses partidistas y los intereses particulares, porque llegó la hora de Venezuela. Luego que nosotros salgamos de esta dictadura, entonces cada quien, busque su espacio en su partido político, pero llegó la hora de la verdadera unidad. Los venezolanos estamos cansados ya de que los partidos políticos no estén en sintonía con nuestro pueblo. Nosotros, el pueblo, estamos pasando hambre. Miren los trabajadores de la salud cómo estamos. Yo soy trabajador de la salud y soy enfermero. Y nosotros estamos dando una pelea, una lucha, porque por nuestras reivindicaciones y por el pueblo venezolano, porque nosotros sabemos las necesidades que hay en nuestros hospitales y en nuestros ambulatorios. Muy buenas tardes y vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. De hecho, jefe, de eso vamos a estar conversando el día de hoy cuando contactemos al diputado Julio Borges, que es el tema del conflicto que existe en el sector salud y cómo eso ha traído las peores retaliaciones. En este momento esbozamos toda nuestra solidaridad, cariño, afecto para el diputado José Manuel Olivares, a quien el gobierno le dictó orden de captura a su esposa, escúchese bien, a su esposa, por estar acompañando al pueblo de Venezuela y a su gremio, a los gremios de la salud,
porque él es médico, para tratar de lograr reivindicaciones sociales, reivindicaciones laborales, al mismo tiempo que reivindicaciones en la prestación de servicios para los destinatarios del derecho a la salud, que somos todos los venezolanos y todas las venezolanas. Es lamentable el proceder de un gobierno, y creo que eso dice también, con independencia de lo que pueda pensarse, de la valentía de todos nuestros dirigentes que llevamos 18 años resistiendo a una dictadura para defender los intereses del pueblo de Venezuela. Esa es la realidad, lejos de acabarse los afanes, los deseos de reivindicación por parte de médicos, enfermeros, bioanalistas, odontólogos, todos los relacionados con el rubro de la salud. Todo lo contrario, pues hay más razones que nunca para ejercer el derecho constitucional a la protesta, para elevar la voz, para articularse, y estoy seguro que seguirán luchando. Es la 1:18 en este momento. Vamos a ir al primer corte. Seguimos sonando la canción Por estas calles de Giordano y ya regresamos en Contigo Julio Borges con el diputado Juan Miguel Mateos aquí en cabina y con el diputado Julio Borges al aire. Y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos de regreso en este su programa Contigo Julio Borges. Está por conectarse el diputado Julio Borges, pero quisiera terminar la reflexión que veníamos haciendo sobre el marxismo, el comunismo y el control social a través de lo más básico, de lo más elemental para vivir, que son los medicamentos. Pocas veces se habla de los daños intergeneracionales que causa el hambre entre el pueblo de Venezuela. En mi estado natal y el estado por el cual soy diputado, que es el estado Carabobo, tenemos ya, como ocurre en toda Venezuela, una cantidad de daños neurológicos, de daños motores, de daños de toda índole en la salud de niños de toda edad, especialmente de entre 2 meses o casi recién nacidos y los 9 años, que son problemas que lamentablemente al día de hoy van a perseguir por toda su vida a los niños que hoy padecen desnutrición. Y en este momento se junta, se mezcla
uno de los grandes dramas que viene denunciando, entre otros, el diputado Carlos Paparoni, que es cómo se ha potenciado de manera exponencial la deserción escolar por causa de hambre. Es decir, niños, niñas que no pueden ir a la escuela, que no pueden ir a ejercer su derecho a la educación porque sencillamente no tienen un mendrugo de pan, una arepa con los cuales alimentarse. Y entonces viene una violación doble a la dignidad humana, porque se ve violado el derecho elemental a la alimentación y también el derecho elemental a la educación en quienes son el futuro de nuestro país. Creo que ya tenemos en línea al diputado Julio Borges. Buenas tardes, Julio, bienvenido. Buenas tardes, Juan Miguel, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Un placer escucharte, como siempre. Tenemos aquí varios temas, Julio, que quisiera que tocáramos. Uno es el tema de Citgo, que está ocurriendo una cosa terrible con los derechos de la República, con los derechos de todos los venezolanos que somos los propietarios de PDVSA y de sus filiales, y quiero que lo comentemos. Luego, quisiera que nos des tu opinión personal sobre los ataques de los cuales has sido víctima tú una vez más por parte de Nicolás Maduro. Quisiera que hablemos de la situación de la unidad, no solo de la MUD, sino de la unidad de los factores de lucha democrática en nuestro país. Y quisiera comenzar, si te parece, por un tema que nos duele mucho, nos afecta mucho, que es el tema de la persecución política que lleva adelante el régimen de Nicolás Maduro bajo unas nuevas modalidades, que son modalidades cubanas, que es perseguir a los familiares, amigos y allegados. Y eso es lo que está pasando en el caso del diputado José Manuel Olivares, un gran luchador en la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, luchador por los derechos del gremio médico y de la salud en general, que ha acompañado el dolor, el sufrimiento de los profesionales y trabajadores del área salud, y por eso el gobierno golpea y persigue vilmente, en este caso, escúchese con atención, con una orden de captura en contra de su esposa, que además acaba de dar a luz un niño hace apenas 3 meses. Es la persecución a todos cuantos luchamos por una Venezuela mejor. ¿Cómo lo ves, Julio? Bueno, la verdad es que es algo que todos tenemos que hacer. En el caso de José Manuel Olivares, se trata no de la primera, sino de la segunda oportunidad. Yo quiero recordar que el hermano de José Manuel, Juan Carlos, estuvo preso más de 11 meses sin ningún tipo de motivo, y ahorita quieren amedrentarlo utilizando a la esposa de José Manuel, a Yofra, a la mamá de José Manuel también, y hoy salió la orden de captura de la esposa de José Manuel, que, como bien tú dices, hace 3 meses estaba dando a luz a Francisco, que es el primer hijo de José Manuel. Todos sabemos que José Manuel, diputado de Primero Justicia, médico, ha estado profundamente vinculado a todo lo que ha sido el movimiento de dignidad de los médicos, de las enfermeras, y la respuesta del gobierno es el tipo de debilitamiento que, como tú también dices, Juan Miguel, de la sino también de su familia. Yo creo que lo importante en este punto es que al final se trata de un gobierno que es tan absolutamente débil, tan absolutamente tratado y tan absolutamente en descalabro, que lo único que le queda es la represión también, y que nosotros tenemos que lograr que el cambio político. Tengo dudas que será así cuando un gobierno llega a tal extremo de desorden y de simplemente fuerza bruta. Es simplemente un gobierno que está en su final. Nosotros nos toca seguir luchando, como lo ha hecho José Manuel, dentro y fuera de Venezuela, por la democrática que está aplicando en Venezuela. Creo que es importante, Julio. Nos queda ahorita 30 segundos. Vamos a tratar de hacer el corte quizás un poco antes para solventar los problemas de comunicación que estamos teniendo. Decir que José Manuel Olivares es un líder nacional, un líder del Estado Vargas, como lo señalaba Julio Borges, diputado por Primero Justicia, que en su condición de médico
ha sabido mover su fibra más humana, su talante más humano para acompañar a quienes son sus compañeros de lucha en el servicio al pueblo de Venezuela. Cuando José Manuel Olivares levanta la voz en la Asamblea Nacional, lo hace por los médicos, por los enfermeros, por los bionalistas, con los cuales él comparte lucha común, él comparte lucha de servicio por el pueblo de Venezuela. Y eso desata las pasiones más viles, las miserias más viles por parte del gobierno que aspira o pretende callar o acallar las voces de los médicos, enfermeros y trabajadores del sector salud que quieren seguir sirviendo a Venezuela. Decía, y eso es muy preocupante, lo recordaba el diputado Julio Borges, que tenemos un método que a la cubana va golpeando, va impactando en los alrededores del perseguido político. Es decir, persiguen a José Manuel, en este caso a José Manuel Olivares, persiguiendo a su esposa. Eso se llama cobardía, es realmente cobardía. Es una manera de pretender dar en lo más sagrado, en la familia. Y esa vileza es responsabilidad de Nicolás Maduro. Estamos tratando de recobrar contacto nuevamente con el diputado Julio Borges, pero vamos a hacer un corte y en breves segundos regresamos para continuar con nuestra conversación. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Es su teléfono, yo porque quizás vamos a tener que usar. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo Julio Borges al aire, y aquí en cabina el diputado Juan Miguel Mateus. Estamos conversando sobre la persecución vil, rastrera, cobarde en contra del diputado José Manuel Olivares de Primero Justicia, quien por defender al gremio médico, al gremio salud, por articular a todo su gremio para la defensa de sus derechos y de los derechos de todos los venezolanos, tiene hoy que soportar que el régimen dicte, escúchese bien, nada menos y nada más que una orden de captura en contra de su esposa, Yofreni, quien hace 3 meses dio a luz a el primogénito de esta querida familia de José Manuel Olivares, que se llama Francisco. Tenemos ya en línea al diputado Julio Borges. Julio, no sé si quieres comentar alguna idea final para cerrar el tema de la persecución al diputado de Primero Justicia, José Manuel Olivares, y quisiera que pasáramos
a referir también los ataques con los cuales Nicolás Maduro te ha agredido en las últimas horas. Mira, simplemente las dos cosas. Y tengo que decirlo y pretenderlo de verdad. Cuando un gobierno lo único que le queda es seguimos teniendo los problemas de comunicación, Julio. No te escuchamos en nada. Van a tratar de hacer la comunicación nuevamente. Mientras tanto, abrimos otra vez los teléfonos. Llámenos al 482-9750 para que saque eso que tiene entre pecho y espalda, para que no se quede con eso, para que no me le dé un yello, para que no le dé un patatú. Eso sí, todo lo que nos puede decir, lo que nos tenga que decir de Nicolás Maduro, del régimen, de sus secuaces, lo puede decir sin groserías. Tenemos una llamada. Nombre y lugar de donde nos llama, por favor. De la Quebradiza, Carmen Rojas. Adelante, señora Rojas. ¿Aló? Esa persecución que tienen contra Olivares, porque no es contra su esposa y su mamá y su hijo, sino contra él, por ser un defensor de las comunidades del pueblo. ¿Cómo es posible que los líderes mayoritarios de los partidos políticos no se pongan de acuerdo entre ellos y se unan al pueblo para la lucha de sociedades y pueblos, familias divididas, destruidas, personas que se mueren de hambre por falta de una atención médica? ¿Cree que eso lo merecemos? ¿Puede ser eso justo para un país tan rico y que lo hayan dejado por culpa en parte de los políticos? Ha llegado esto hasta donde ha llegado, que la destrucción de Venezuela la vemos cada día cayendo pedazo a pedazo. Cuando el difunto Chávez pedía leyes y leyes, yo que soy una persona de a pie decía, ¿por qué le dan tantas leyes a ese señor? Ese señor va a destruir este país. Ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Tenemos dos llamadas más. Nombre y lugar de donde nos llama, por favor. Sí, buenas tardes. Mercedes Bermúdez de Baruta. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué en esa reunión que supuestamente que era privada, el señor Henry Falcón se tomó yo digo, él que tiene la posición de líder, de estar dándola al aire, y no invitaron ni a María Corina, ni tampoco a otros líderes? Y entonces, ¿cómo quieren fomentar la unidad? Este señor Falcón lo que quiere es buscar protagonismo. Y al señor Julio Borges le pregunto si no le mandó el currículo al presidente de Chile, de la Corte Suprema de Justicia, todas las cosas negativas y todo lo que él ha hecho con la falta de la Asamblea Nacional, todas las leyes que no ha podido, ¿cómo se llama?, han sido totalmente negativos, ¿cómo se llama? Por eso es que tenemos la Asamblea Nacional, porque este señor la tiene, pues por debajo, y no cumple con el precepto de las leyes constitucionales. Muchísimas gracias. Tenemos una última llamada y vamos a entrarle al tema de la unidad, porque veo que es algo que está latiendo en el corazón, en la inquietud de nuestros escuchas. Nombre y lugar donde nos llama, por favor. Sí, buenas tardes. Mira, estoy llamando aquí de Gramovén. Mi nombre es Javier Mendoza. Adelante. Mira, hermano, estoy, así como yo, mira, habemos miles y miles de personas sufriendo, padeciendo esta calamidad por falta de liderazgo de la oposición. ¿Cómo es posible? Mira, yo llegué hace 11 años aquí en Gramovén, que estoy hablando de la barriada de Petare. ¿Cómo es posible que hace 10 años, cuando yo salía a mi trabajo, a mi lugar de trabajo,
habían colas de camionetas y las camionetas salían vacías porque no había pasajeros para montar. Y hoy en día, esta mañana salí y esa era cola kilométrica porque no hay transporte. Aquí no hay nada, hermano. Y nosotros como pueblo estamos, como quien dice, a la deriva, falta de liderazgo, porque la oposición que tenemos ahorita, hermano, de verdad que lo que da es, mira, lo que ponerse a llorar. Yo hablo mucho con la gente aquí en el barrio y le digo, me dice, mira, pero es que ¿quién nos lidera a nosotros? Necesitamos un líder que nos guíe, que nos diga, mira, vamos a salir a protestar, vamos a salir por por el agua, la luz, efectivo, mira, todo, transporte, todo. Me avisa cuando tengamos a Julio, como que dice, porque este negro es largo, nada, ¿no? Y necesitamos liderazgo, necesitamos que se unan y que nos guíen a nosotros. Por eso le quería usar ese medio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo, mientras contactamos al diputado Julio Borges, que pudiésemos hacer una reflexión sobre la necesidad de la unidad del pueblo de Venezuela entero para la lucha democrática. La premisa mayor sobre la situación de la unidad de los partidos políticos y de otros entes sociales, factores sociales que luchan por la libertad en Venezuela tiene que ver con el régimen de Nicolás Maduro. El principal problema contra la unidad es el régimen de Nicolás Maduro, que viene persiguiendo, maltratando, llevando a la cárcel, al exilio, tortura, violación de los derechos humanos, a las estructuras de los partidos políticos, a las estructuras de otros factores sociales, y a eso se le suma, a la persecución propiamente política, se le suman las calamidades que sufrimos los venezolanos en general, las calamidades de la gente de carne y hueso, que son el hambre, el alto costo de la vida, la falta de medicinas, la inseguridad, toda esa situación. Ahora bien, ¿qué ocurrió con esa reunión que se viene refiriendo en las llamadas? Pues fue una reunión privada. Una reunión es frecuente, es normal, es común que dentro de los factores que adversan al régimen de Nicolás Maduro haya reuniones privadas y bilaterales. Significan reuniones en las cuales no están todos los factores de la lucha democrática, sino que son reuniones parciales para ir construyendo entendimientos de manera escalonada y entonces alcanzar más y mejor unidad. Eso es absolutamente común, absolutamente normal. ¿Qué ocurrió? Que hubo una reunión privada, una reunión que tenía que mantenerse de manera bilateral entre algunos factores de la lucha democrática y sí, lamentablemente, como decía la persona que llamó anteriormente, lamentablemente se le comunicó de mala manera al país por parte del señor Henry Falcón, eso hay que decirlo, se comunicó esa reunión, se comunicó parte del contenido de esa reunión y se creó una expectativa que distorsionaba todo lo que estaba ocurriendo en esa realidad, porque en esa reunión era una reunión privada, pero no era una reunión secreta. Y cuando se refiere a la reunión de esa manera, por parte de Henry Falcón, entonces pareciera que hay un secretismo, que se está haciendo algo de espaldas al pueblo de Venezuela y en realidad todo se está haciendo cara al sol y cara al pueblo de Venezuela. No sé si ya tenemos al diputado Julio Borges en línea. Julio, ¿nos escuchas mejor en este momento? Sí, perfectamente. Siempre te escuchamos bien. Ahora te escuchamos mucho mejor nosotros. Julio, le estaba entrando el tema de la unidad democrática porque tuvimos 6 llamadas y en las 6 llamadas nos referían la necesidad y la urgencia que hay en Venezuela de rehacer la unidad, no solo la antigua MUD o la unidad de los partidos políticos, sino la unidad de todos los factores sociales que luchan democráticamente contra el régimen de Maduro, y en concreto pedían explicación sobre la reunión que después el señor Henry Falcón refirió. ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Qué se le dice al pueblo de Venezuela para transmitirle sosiego, tranquilidad y la garantía de que estamos intentando por todos los medios de construir una mayor unidad? Mira, yo creo que la agenda más importante del país es salir del gobierno, no hay otra. Es la única agenda importante, es la única. Con la salida de Maduro es que el país va a cambiar. Todo lo que sea distinto a eso va a significar profundizar los problemas de Venezuela.
Y por eso yo creo en este momento que la unidad de Venezuela, y subrayo esto, la unidad de Venezuela es la que va a hacer posible que esto sea una realidad. En este momento, por supuesto, se necesita la unidad de todos los movimientos políticos, eso es importante, pero todo el mundo tiene que estar claro que esa unidad tiene que conducir hacia un punto muy concreto, que es la salida del gobierno. Y creo que eso, por lo tanto, es lo que ha producido tanto ruido en este momento, el hecho de que no se sepa bien cuál es el sentido que tiene precisamente esta unidad, y esa unidad tiene que tener como fortaleza más importante la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Para mí eso es exactamente lo que quiere el país, lo que necesita el país y lo que nosotros con responsabilidad tenemos que ofrecerle a Venezuela. Yo creo que es importante, Julio, referir la normalidad de las reuniones de los factores opositores. Es normal que haya reuniones bilaterales, trilaterales, que son reuniones parciales, para ir agrupando a sectores de la oposición y luego procurar de una manera escalonada una mayor articulación entre todos los factores. Siempre ha sido así. Así comenzó con la Mesa de la Unidad Democrática, así lo fue en su momento la Coordinadora Democrática, así fue y está siendo con el Frente Amplio Venezuela Libre, con lo cual que las reuniones sean privadas se refiere o tiene que ver con la prudencia necesaria para tratar los asuntos que conciernen a la unidad y a la lucha democrática en contra del gobierno, pero no tiene nada de excepcional. Eso no puede dar lugar a que se presuma un secretismo, a que se presuma que se está trabajando de espaldas al país. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el país, por supuesto, debe... Por supuesto, muchas veces la imagen que se... Y por eso yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo real para que la gente sienta y verdaderamente se convenza que estamos haciendo lo que corresponde. Muchas veces muchísimos dirigentes no contribuyen a eso y por lo tanto lo que debería ser normal se convierte en noticia. Pero yo creo que hay que tener claros esos puntos. La unidad tiene que ser la unidad de Venezuela entera, que tiene del régimen, que lo vamos a lograr un nuevo gobierno de justicia social, de libertad y de progreso. Eso es muy importante. Y luego que lo que tiene que tener como fin muy claro, muy claro, la salida del régimen de Nicolás Maduro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque no hay otra opción que no signifique la salida del gobierno para que haya un cambio real en el país. Julio, en 4 minutos o quizás menos, que es lo que nos queda en este segmento, es importante que refieras los ataques también últimos con los cuales Nicolás Maduro se ha ensañado en contra de tu persona. Yo he de decir, Julio, te lo digo de antemano, que cada ataque de Nicolás Maduro es una suerte de condecoración democrática. Es decir, que te ataque Nicolás Maduro significa que estás haciendo el trabajo que el pueblo de Venezuela espera. Que te ataque Nicolás Maduro significa que estás elevando la voz en nombre de los venezolanos, que estás luchando por los derechos de los venezolanos, y creo que más allá de una defensa en lo personal sí conviene una referencia a esos ataques, porque es una manera también de defender al pueblo de Venezuela. ¿De qué se trata en esta oportunidad? Mira, yo lo veo de manera muy simple y muy clásica del siguiente modo, Miguel. Nosotros vamos a lograr pronto la salida cuando tengamos presión desde afuera de Venezuela hacia adentro de Venezuela, presión democrática, que se una con la presión interna de todo lo que es la lucha laboral, la lucha sindical, la lucha social, la lucha que se está dando en Venezuela por la libertad. Cuando esas dos luchas se encuentren, esas dos presiones se encuentren, para mí el cambio en Venezuela es inevitable y estamos muy cerca de ello. El gobierno, en el caso particular mío, me ataca como ataca a José Manuel y a tantos otros, porque sabe que estamos apuntando al lugar correcto, que es la presión dentro y fuera de Venezuela, que es la única que puede lograr que un gobierno que secuestró la democracia y el poder en Venezuela salga del poder. Y eso nos toca con esa mística y esa fuerza a través de los países, los pronunciamientos de organismos multilaterales. Eso es lo que va a permitir, junto con todo lo que es el tema de las sanciones, eso es lo que permite, es la lucha de hormiga que tenemos diaria, porque esa presión sea creciente
y unido con la presión del pueblo venezolano y la unidad del pueblo venezolano, se permite un desenlace democrático en el país. Perfecto, Julio. Quisiera que comenzáramos a tratar un tema ante el cual tú vienes haciendo denuncias reiteradas, que es la situación de Citgo. Y cómo pareciera que el gobierno, en un afán desesperado por obtener algo de flujo de caja, algunos dolarillos que les permita alimentar sus redes de corrupción y sus redes de fidelidad a través de la corrupción, pretende pues vejar los derechos de los venezolanos, en este caso derechos de PDVSA y derechos de esta empresa filial de PDVSA. Bueno, el caso es más duro y más fuerte de lo que plantea Juan Miguel. El caso es que Citgo es una empresa que es de todos los venezolanos, es un emblema del orgullo de una Venezuela que salió fuera de su frontera y que tiene nada más y nada menos que la tercera refinería más grande de todos los Estados Unidos, que es Citgo, y que tiene la red de distribución de gasolina más grande de toda la costa este de los Estados Unidos, y que era como un rompecabezas perfecto, porque Venezuela produce petróleo pesado, las refinerías que están en los Estados Unidos del pueblo venezolano refinan petróleo pesado, y eso después se convierte en gasolina que se distribuye en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Bueno, resulta que por el hecho de que Nicolás Maduro y la responsabilidad administrativa ha dejado de pagar las deudas del gobierno venezolano, la semana pasada salió un acto según el cual los acreedores venezolanos podrían embargar Citgo si Venezuela no paga. Y esto es muy grave porque significa que por la corrupción, la irresponsabilidad, la falta de gerencia y todo lo que significa la destrucción de la empresa petrolera, no solo estamos perdiendo PDVSA, que apenas está produciendo un poco más de 1 millón de barriles diarios, sino que el pueblo venezolano corre el riesgo de perder su empresa emblema en los Estados Unidos, que es Citgo, porque por la falta de pago y la falta de administración corremos el riesgo de que sea embargada, como lo está haciendo ahorita también una empresa que expropiaron, que es la ConocoPhillips, también está en Venezuela, de manera que increíblemente de manejado los ingresos petroleros más grandes, lo que está quedando es una Venezuela en bancarrota, embargada y perdiendo todo lo que ha sido la construcción de la riqueza del pueblo venezolano. Bueno, terriblemente, es parte, como tú dices, de la desidia. Julio, tenemos que ir al corte, luego tenemos un segmento muy cortico de 5 minutos, pero quisiera que fuésemos al corte y volviéramos para hablar del programa Todos Somos Responsables de Todos, de Primero Justicia, que este fin de semana contó casi 200 actividades a nivel nacional. Y creo que es importante que tú nos des tu visión, tu idea de lo que es la solidaridad en estos momentos y cómo se ha volcado Primero Justicia a nivel nacional sobre eso. ¿Te parece? Totalmente. Perfecto, vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ya puedes ir a Los Roques desde Por la Mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR
750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo Julio Borges, y aquí en cabina Juan Miguel Mateus. Dejamos al aire una referencia, y es la referencia, Julio, al programa Todos Somos Responsables de Todos, con el cual el Partido Primero Justicia y todo su liderazgo se volcó en las 24 entidades federales de Venezuela, pues a llevar solidaridad, a acompañar en el sufrimiento, en el contexto de las peores situaciones de la crisis humanitaria en Venezuela. Creo que es una buena noticia y es algo que hay que comunicar. ¿Cómo lo ves, Julio? No tenemos al diputado Julio Borges, acabamos de perder la comunicación. Lo tenemos nuevamente. Julio, ¿me escuchas? ¿Aló? Te oigo perfectamente. Bueno, Julio, perfectamente, Juan. Perfecto. En los 3 minutos que nos quedan, una referencia a ese programa de Primero Justicia de Todos Somos Responsables de Todos, con el cual esta semana estuvimos haciendo 200 actividades en los 24 estados de la República. Nosotros nacimos como movimiento, antes de ser partido político, como un movimiento de justicia, los derechos humanos y todo lo que es la promoción del movimiento de la sociedad de toda la comunidad del país. Luego, lamentablemente, es la calamidad de las telecomunicaciones, de las comunicaciones aquí en Venezuela. No se escucha en lo absoluto, ya tenemos que terminar el programa, pero sencillamente dejar como reflexión final que esa expresión todos somos responsables de todos tiene que ver con el concepto que Juan Pablo II da a la solidaridad. La solidaridad es precisamente que todos seamos responsables de todos. Y un partido político, en este momento que vivimos los venezolanos, las peores circunstancias sociales, se vuelca sobre la ciudadanía que sufriente, precisamente para llevar solidaridad y llevar alegría. Eso hicimos este fin de semana, eso haremos para llevar salud espiritual, allí donde el marxismo ha pretendido herir a la familia venezolana, dañarla espiritualmente, y también para procurar aliviar algunos dolores de hambre y de falta de medicamentos. Como siempre, esto fue contigo Julio Borges, que estuvo al aire, y con el diputado Juan Miguel Mateus aquí en cabina. Nos encontramos aquí en Radio Caracas Radio la semana que viene a la 1, el lunes 30 a la 1 de la tarde. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro se le reía. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.